Vamos a hablar ahora de potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es el ritmo con el que se consume energía. Son los famosos watts, o sea, la unidad de la potencia, vamos a usar la P o pot para hablar de potencia, es la variable. Les recuerdo, por ejemplo, la I es la variable de corriente, ampere es la unidad, la variable de potencia es pot. La unidad, a veces es una sola P, pero como se puede confundir con presión, ustedes si están viendo cosas de acústica, la unidad es el watt, con doble T. Son los famosos watts. A nivel de cualquier componente eléctrico, el ritmo de consumo va a depender de consumo de qué energía. Por ejemplo, si estoy pensando en una pila conectada y funcionando, los watts me van a decir qué tan rápido se está gastando. Si le pido muchos watts, se gasta más rápido. Si le pido pocos watts, eso, el pedirle depende de que le conecte. ¿Le conecto un reflector o le conecto una lamparita de iluminar de noche? El tema es que la medida de los watts es muy fácil de hacer con datos que ya tenemos. Uno de los datos es la tensión entre extremos, midiendo rojo, negro, las puntas de un multímetro aquí. Y el otro dato va a ser, depende de lo que tenga conectado, cuál es la I de la fuente. Esta es la B de la fuente y la I de la fuente. La potencia que está consumiendo a nivel químico y convirtiendo en eléctrico la pila, esa potencia es simplemente B de fuente por I de fuente. Tal cual. Son los datos. Supongamos que la pila fuera de 1,5 volts y la corriente que está entregando, hay que ver el circuito que está conectado, hay que resolver como resolvemos los circuitos, suponiendo que fuera 0,3 amperes, entonces la potencia que estaría siendo convertida, consumiendo la química y convertida en eléctrica, la potencia que está entregando eléctricamente al circuito sería simplemente 1,5 por 0,3, lo cual me da 1,5 por 0,3, 0,45 watts, porque estamos con una pila de 1,5 volts. Ahora, esto sucede no solo en pilas, en una resistencia. Si yo tengo una resistencia conectada en cualquier parte del circuito, pongo puntos suspensivos, porque significa que podría seguir, hay más elementos. El tema es que la tensión entre extremos de esa resistencia, o sea, la V de esa R y la I que está pasando por esa R, le pongo R porque sería V1, I1, lo que fuera, entonces la potencia en la resistencia también va a ser VR por IR. Son los datos que tengo. Con lo cual eso nos permite tener una idea de consumos de diferente tipo. Y también nos permitiría calcular potencia en otras situaciones. Hay una cuestión. Por ejemplo, vamos a suponer la batería de un auto. Si las baterías de los autos tienen 12 volts normalmente. Tiene dos bornes, uno positivo, uno negativo, y hay 12 volts allí. Lo normal es que en los dibujos que estoy haciendo, el positivo que hay arriba, voy a sacar los cables para acá. Este es el positivo, este es el negativo y tiene 12 volts. Si ahí conecto una determinada lámpara de iluminación, la corriente va a ser la que me determine la potencia. Si tuviera los datos directamente de la lámpara de consumo, las lámparas de filamento, por ejemplo, supongamos que quisiera poner una lámpara que emita 20 watts, que consuma 20 watts y los convierta parte en calor y parte en luz. Como tengo el dato de potencia, y la ecuación es muy sencilla, potencia es V por I, acá conozco la potencia porque es lo que la lamparita dice, una lamparita de 12 volts conectada ahí dice que consume 20 watts. Los volts son 12, así que puedo calcular la corriente que circula, es potencia sobre I, F sobre V. Con lo cual serían los 20 watts sobre 12 volts, y eso me da 20 dividido 12, me da 1,67 amperes.
Esas son en parte las relaciones. Ahora hay algo, cuando estoy pensando en resistencias, hay otra cosa que relaciona B por I, entonces hay una manera más. O sea, resumiendo hasta ahora, yo digo, en cualquier elemento, por ahora estamos pensando solo en pilas y baterías, pero cualquier elemento, yo tengo un elemento, por ejemplo, una fuente de alimentación, una pila, una batería. Para calcular la potencia, hago B de fuente por I de fuente. Esa es la potencia de la fuente, la que la fuente está consumiendo químicamente y generando o entregando eléctricamente. En una resistencia, si esta es R, voy a tener que la potencia de esa R va a ser igual a V por I. La V, si esta es R1, V1 por I1. Pero hay un tema, yo además sé que siempre en una resistencia, si conozco V1 y R1, puedo calcular I1. Entonces hay otra manera de expresarlo, hay otras dos maneras de expresar esto mismo que a veces nos resultan más cómodos. Por ejemplo, yo sé que I1 la corriente que pasa por la resistencia se puede calcular como V1 sobre R1. Entonces puedo reemplazar esto acá. En lugar de I1 anoto V1 por V1 sobre R1. Resulta que cuando está anotado así era lo mismo que hacer este dividido 1 y las fracciones se multiplican arriba y abajo, así que acá me queda V1 elevado al cuadrado sobre R1. Es otra manera de anotar la potencia. Una más sería que si yo lo quisiera dejar, acá lo dejo expresado solo en función de la tensión B y la R, si son los datos que conozco, para no tener que calcular la I. Si no calculo la I, hago toda la cuenta. Pero hay otra manera de calcular la potencia en las R's, que es reemplazar al revés. Yo tengo V1 por I1 y sé que estas dos se relacionan, entonces voy a hacer ahora al revés, voy a reemplazar V1. V1, según la ley de Ohm, es I1 por R1. Y entonces lo que hago es, pongo ahí I1 por R1 por I1. Y en un producto se pueden intercambiar el orden, se puede dar vuelta y esto me queda I1 al cuadrado por R. Entonces, lo que vamos a ver seguramente en alguno de los momentos, y después se verá al aplicar transformadores y circuitos, la potencia en una resistencia siempre es V1 por I1, siendo que la resistencia se llama R1. Pero también puede ser V1 cuadrado sobre R1 si son los datos que tengo, o puede ser I1 al cuadrado por R1 si esos son los datos que tengo. Cualquiera de los tres formatos en una R es equivalente. ¿En qué lo vamos a usar? Que cuando resolvamos un circuito eléctrico agregamos ahora un término en las tablas. Y resulta que lo que vamos a tener es que si estoy resolviendo un circuito, supongamos que tengo un circuito serie, tengo VF igual a 12 volts, R1 igual 100 ohms, R2 igual 1000 ohms. Resulta que entonces la corriente total tendría que ser el equivalente de este que es R12, pero creo que lo vamos a poder seguir ahora. Y 12 va a ser igual a los 12 volts sobre la suma de ambos, 1100. Eso me da 12 volts sobre 1100 ohm, me da una corriente 12 dividido 1100 igual a 0,0109. Para mantener tres cifras significativas necesito detenerme ahí y no antes. Con esa corriente yo podría calcular las tensiones, pero fíjense, como yo tengo la corriente y las R, yo podría decir cuánto vale la potencia que consume la resistencia 1, y va a ser, aplico esta, I1 cuadrado por R, entonces 0,0109 al cuadrado por 100. ¿Cuánto me da eso? 0,0109 al cuadrado por 100. Eso me da 0,0119, ya aproximándose, un 8 con otro 8 watts, o 11,9 miliwatts. Vamos a ver la potencia 2. La potencia 2 sería igual a la misma corriente, pues están en serie, 0,0109 al cuadrado, multiplicado ahora por 1000. Cuando haga esa cuenta me da 0,119 watts o 119 miliwatts. ¿Y cuánta potencia estará entregando la fuente al circuito? ¿Cuánto está consumiendo a nivel químico y convirtiendo o entregando al circuito como eléctrico? Y va a ser
la potencia de la fuente va a ser igual a los 12 volts multiplicados. Si lo quiero hacer de una, ahora que tengo ahí, tengo los 12 volts y tengo la corriente, así que es 12 volts por 0,0109 amperes. Acá no uso resistencias porque estoy pensando en la fuente. 12 por 0.0109 y eso me da 0,131. 0,8, pero ya aproximo a 3 cifras significativas, watts. Y veamos, lo que sucede siempre en las potencias es que la potencia que la fuente entrega eléctricamente al circuito, la consume químicamente y la entrega al circuito, tiene que ser igual a la potencia que consumen los elementos, que los convierten en calor o en luz. O sea que la suma de esto más esto debería dar eso, con una aproximación, porque estamos en cifras decimales, ¿no? Entonces es 0,119 más 0,0119. Si hago esto me da un 9 acá, un 0 acá, un 3, un 1. 0,130,9, o sea, 130,9 miliwatts o 0,130 watts, que está perfecto con eso, con la aproximación. El tema es que, curiosamente, ahí hice un circuito serie. Vamos a resumir acá, entonces, cómo queda en una resistencia. La potencia para una resistencia, esa es la resistencia 1, va a ser igual a V1 por I1, también va a ser igual a V1 al cuadrado sobre R1 y también va a ser igual a I1 al cuadrado por R1. Cualquiera de esas es la que me resulte más cómoda. Si yo llego a resolver un circuito en paralelo, resulta que también, curiosamente, las potencias se suman. Vamos a hacer acá, pongo un circuito en paralelo, vamos a imaginar 12 volts, y ahora voy a poner acá una resistencia de 100 ohms, y acá otra resistencia de 1000 ohms, y vemos qué pasa. En este caso, el circuito en paralelo, yo lo que sé es que la misma tensión de 12 volts va a ser, este es R1, este es R2, entonces yo sé que V1, 2, perdón, pues hay dos resistencias, que V1, 2 va a ser igual a V1 y va a ser igual a V2, así que V1, 2 son 12 volts, ya sé que V1 son 12 volts, si lo imaginara acá pintando de rojo y azul me doy cuenta que es la misma tensión. V1 es 12 volts, V2 es 12 volts. ¿Y cuánto vale la I? Tendría que calcularla, pero puedo aplicar directamente V1 cuadrado sobre R. De hecho lo vamos a hacer de las dos maneras acá, por las dudas, para que lo entiendan. No es necesario, si lo tengo claro, lo puedo hacer de una sola. La potencia de la resistencia 1 va a ser igual a 12 volts al cuadrado sobre el valor de R1, que es 100, y eso me da 12 elevado al cuadrado sobre 100, me da 1,44 watts. Y la potencia 2 va a ser los 12 volts al cuadrado sobre 1000. Cuando haga esa cuenta me da 0,144 watts. Y entonces la potencia de fuente esperaría que sea la suma de esas dos. Vamos a ver cuánto es la potencia de fuente. La potencia de fuente son los 12 volts por la corriente, pero no sé la corriente, tengo que calcularla. ¿Cómo calculo la corriente? Puedo hallar la R equivalente de esto. Lo hago acá arriba. La R equivalente de esas dos es el paralelo. Entonces R1, 2 será 1 sobre R1 más 1 sobre R2. R1, 2 entonces me da 1 dividido, paréntesis, 1 sobre 100 más 1 sobre 1000, cierro paréntesis, y eso me da 90,9 ohms. ¿Tiene que ser menor que 100? Sí. ¿Menor que 1000? Sí. Así que estamos razonablemente bien. Es un chequeo de lo que tiene que dar. ¿Y cuánto valdrá entonces I1, 2? Y bueno, va a ser V1, 2 sobre R1, 2. Resulta que V1, 2 son 12 volts. Y R1, 2 la acabamos de calcular, 90,9 ohm. Entonces es 12 dividido 90,9. Y eso me da 0,132 amperes. Ahora que tengo la corriente, vengo acá y digo, en este caso la corriente de R1,2 tiene que ser igual a la de la pila y tiene que ser igual acá porque eran equivalentes. Entonces 0,132 amperes
y esto me da 1,58 watts. Lo hago de nuevo, 12 por 0.132, 1,584, aproximo a 1,58, pero daría un 4 más si es que quiero ponerlo, y acá sumo estos dos para comprobar. 1,44 más 0,144 me da un 4 acá, un 8, 5 me daría lo mismo. O sea que efectivamente es la suma. Entonces, como resumen, a las leyes de paralelo y serie que conocíamos se le agrega una cosa más para los problemas que siguen. En serie, lo que yo sé de dos resistencias en serie es que lo que es igual es la corriente, entonces vamos a empezar por eso. I1, 2 es igual a I1 y es igual a I2, y lo que se sumaba eran las tensiones entre extremos, las diferencias de potencial, B1 más B2. Wow, B2. Por su parte, yo sé que la R12 era la suma de R1 más R2, la R equivalente, y ahora agregamos que la potencia 1,2 es igual a la potencia 1 más potencia 2. Pero van a ver que como en serie y en paralelo es lo mismo, no hay problema, no hay diferencia en eso. En paralelo, las leyes que ya conocíamos son que I12 era igual a la suma de I1 más I2, que las tensiones son iguales, B12 es igual a B1 es igual a B2, y que las resistencias se obtenían como 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y ahora sabemos que la potencia P12 es la suma. Siempre en la potencia, que es lo que se consume, no importa si están en serie o en paralelo, la potencia total consumida equivalente es igual a la suma de las potencias. Y va a tener que ser la suma de todas las potencias de la resistencia, va a tener que coincidir con la potencia que entrega la batería. En los ejercicios completos se entenderá, pero la cuenta es sencilla. La cuestión es conceptualmente saber qué es lo que estoy tratando de calcular.